Hay muchas historias que no se encuentran en los libros que no tienen respuestas fáciles ni finales felices garantizados. Son historias que viven en los momentos cotidianos, en una cena familiar, en los susurros de una comunidad o detrás de una puerta cerrada cuando el mundo exterior parece lejano e inseguro. Esta es la historia de Senati, una mujer joven que enfrenta la fe, la esperanza y una profunda traición en su propio hogar. Senati, bibliotecaria y esposa, recibió la noticia de su embarazo con ilusión y esperanza, pero desde el principio, la presión de su suegra Tempeans y las expectativas religiosas marcaron un camino difícil. Su lucha por cuidarse, sus complicaciones médicas y, finalmente, la pérdida de su bebé hija llamada Hope, desataron una batalla no solo contra el dolor, sino contra el juicio, la culpa y el abandono emocional. ¿Alguna vez te has sentido solo en tu dolor, juzgado por quienes deberían apoyarte? La historia de Senati nos invita a reflexionar sobre el peso invisible de las expectativas familiares y cómo, a veces, la verdadera batalla está en ser escuchado y comprendido. Te invito a compartir tus pensamientos y experiencias en los comentarios, porque esta historia no es solo de ella, sino también de muchísimas personas que han sufrido en silencio. Acompáñame ahora a descubrir la primera parte 1. Esperanza, fe y el peso invisible de las expectativas familiares, donde todo comienza con una ilusión y el desafío de enfrentar una realidad inesperada. ¿Estás listo para conocer lo que realmente ocurre detrás de la aparente perfección de una familia? La noche en que Senati anunció su embarazo, los rostros alrededor de la mesa familiar brillaban de emoción contenida. Su marido, Bartholomew, le apretó la mano con ternura y durante un breve instante todo pareció posible. Pero detrás de los abrazos y sonrisas, latía ese silencio incómodo, el de las expectativas no dichas, el de los juicios que apenas comenzaban a dibujarse en el aire. Tempeans, la suegra, lideresa silenciosa de la familia y figura prominente en la iglesia local, fue la primera en romper la magia. Recuerda, hija, que un embarazo es obra y prueba de Dios. Solo la fe mantiene fuerte a una madre y a su hijo, sentenció, mezclando consejo con advertencia. Las palabras quedaron flotando un instante, tan pesadas como el incienso de los domingos. No era solo fe lo que se exigía de Senati. Era sumisión a la voluntad divina, a los rituales familiares, a la memoria de las mujeres anteriores. Desde ese día, cada gesto suyo un suspiro de cansancio, una broma sobre los antojos, un lamento por el insomnio, era escrutado por Tempeans y los suyos. Los martes, en las comidas familiares, la abuela Rita polía el rosario entre los dedos, murmurando oraciones por el alma de la criatura que venía en camino. Sol, la cuñada joven y rebelde, intercambiaba miradas discretas de complicidad con Senati. Pero su propia historia de haberse enfrentado a la tradición la mantenía al margen de cualquier defensa abierta. El peso de la esperanza creció rápido, y no por el vientre cada vez más redondo de Senati, sino por los susurros. ¿Y si la preocupación le hace daño al bebé? ¿No será que piensa demasiado en cosas negativas? Hasta su entorno laboral comenzó a cambiar. La colega Alba, solidaria y maternal, intentaba distraerla con libros y chismes de la biblioteca, pero siempre terminaba preguntando si ya había nombrado a su hija conforme a algún santo protector. Así, Senati aprendió a medir sus palabras, a sonreír cuando quería llorar, a callar cuando deseaba gritar, con el paso de las semanas. La mujer joven que un día creyó poder con todo, sentía que caminaba sobre cuerdas tensas. Cada conversación con Bartholomew, cada encuentro familiar, era un nuevo examen de fe. Mamita, seguro que estás preocupada sin razón, hay que confiar en los designios de Dios, repetía él, sin notar cómo su apoyo a la madre se transformaba en un muro frío e invisible entre ambos. En las noches de insomnio, Senati miraba el techo y se preguntaba, ¿dónde termina el amor propio y dónde empieza la culpa heredada? Luchaba internamente con los recuerdos de su infancia, una madre que la enseñó a razonar,
a confiar tanto en la ciencia como en la espiritualidad y la exigencia constante de una familia política, donde dudar era signo de debilidad. A veces, sentía la presencia invisible de su bebé como un anclaje frágil a la esperanza. Otras veces, como el recordatorio doloroso de lo que podría perder si cometía el más mínimo error. El nacimiento de Hope estaba aún lejos. Pero las grietas en su entorno ya amenazaban con romperlo todo. Así, entre oraciones forzadas, murmullos. En los pasillos y alianzas rotas a medias, Senati dio el primer paso en un camino que la cambiaría para siempre. Sin saberlo, el verdadero peso de la fe estaba aún por caer. En el siguiente capítulo, viajaremos de la esperanza a la angustia, una travesía donde el cuerpo y la mente de Senati son puestos a prueba por complicaciones médicas y dilemas imposibles. ¿Está preparada para elegir entre la obediencia y la supervivencia? ¿Puede la fe salvarle? ¿O será su mayor carga? Quédate para conocer el enfrentamiento entre la medicina y los designios familiares, donde cada decisión puede significar vida o pérdida. Parte 2. La travesía médica y psicológica. Luchando entre la medicina y la fe, los días de Senati pronto se llenaron de citas médicas y miedo contenidas bajo una máscara de serenidad. Todo comenzó como una enfermedad común: mareos, náuseas, debilidad. Pero en cada consulta, los doctores se volvían más serios, las palabras más técnicas. El diagnóstico, diabetes gestacional, sonó como una condena, no solo para ella, sino también, percibía, para la imagen inquebrantable de fe que su suegra exigía. En la sala de espera del hospital, la luz blanca parecía desnudarla. Su madre, Virginia, viajó desde otra ciudad para apoyarla, trayendo ese cariño seguro y sencillo que tanto necesitaba. Pero cada vez que Senati intentaba compartir un resumen médico con su familia política, encontraba solo reproches y desdén. No escuches tanto a los médicos, hija, murmuraba Tempeans, apretando una medalla religiosa en la palma. Dios hará su trabajo si no lo estorbas con tanta preocupación. La batalla interna de Senati comenzó a hacerse insoportable. Sus noches eran un rosario de dudas. ¿Estaba traicionando su fe por hacer caso a la ciencia? ¿O era traicionada ella por quienes la forzaban a elegir entre el bienestar de su hija y la imagen familiar de piedad imperturbable? El conflicto se tensó aún más cuando, una tarde lluviosa, Bartholomew, que solía ser su confidente, se unió abiertamente al discurso materno. Tal vez mamá tenga razón. Quizás si dejaras de estresarte y confiaras en el plan divino, todo iría mejor. La frase fue como una daga. Por primera vez, Senati sintió que su soledad era absoluta. Ni siquiera el padre de su hija la veía realmente. En una de las visitas siguientes, mientras la enfermera Alba le explicaba cómo pincharse el dedo para medir la glucosa, Senati tuvo que disimular las lágrimas. Alba, intuitiva, se quedó a su lado más tiempo de lo necesario. Deja que la culpa la lleven otros. Tú solo haz lo mejor por ti y por tu bebé, susurró, dándole un apretón en el hombro de afuera. La abuela Rita rezaba por el alma del futuro bebé, ajena al dolor invisible de su nieta política. Sol, la cuñada, intentaba traer alegría. Con mensajes alentadores: vendré a verte con libros nuevos, nada de santos ni sermones. Pero Senati sentía que cualquier simpatía era callada por la fuerza implacable de Tempeans. El punto de quiebre llegó cuando una complicación más grave apareció: amenaza de parto prematuro. La sala de urgencias, los gritos sordos, la máquina midiendo el latido del corazón minúsculo de Hope. Senati se vio obligada a enfrentar la realidad brutal. Su cuerpo era un campo de batalla entre dos fuerzas opuestas. En medio de la tormenta, los diálogos interiores de Senati la desgarraban. ¿Soy mala madre si insisto en los medicamentos? ¿Estoy negando a Dios o siendo responsable y proteger lo único que todavía me une a la esperanza? La falta de apoyo de Bartholomew era un abismo. Cuando finalmente, de madrugada, temblorosa en la cama del hospital, le pidió a su esposo que eligiera entre estar a su lado o junto a su madre,
Él eligió el silencio. Las visitas de la familia política se tornaron en vigilias de juicio, horas de oraciones, miradas reprobatorias. Comentarios sobre cómo la ansiedad puede enfermar a un bebé. Serenity, agotada, comenzó a construir murallas invisibles. Solo en las charlas con Alba, y a veces, Sol, encontraba el respiro necesario para imaginar que no estaba sola del todo. Fue en ese periodo cuando Virginia, su madre, le contó historias de mujeres de generaciones pasadas, abuelas que sobrevivieron a pérdidas terribles y aprendieron a ser fuertes sin perder la ternura ni la fe, pero nunca sacrificando su dignidad ante la ignorancia de otros. Tu fe puede ser tuya, hija, sin necesitar la aprobación de nadie. Poco a poco, Serenity comprendió que la auténtica fe no batalla contra la medicina, sino que camina junto a ella, sosteniendo la mano del miedo. Así terminaba una etapa de la batalla, su cuerpo marcado por agujas y cicatrices emocionales, y su mente abriéndose a la posibilidad de una fe más íntima, nacida de la rebeldía y el dolor, no de la sumisión. En la siguiente parte, nos adentraremos en el abismo del duelo y el aislamiento, cuando el peor temor se hace realidad y la soledad se vuelve el enemigo más cruel. ¿Se quebrará Serenity o descubrirá en su pérdida una fuerza que nadie sospechaba? No te lo pierdas. Parte 3. Pérdida, duelo y el aumento del aislamiento. La madrugada en la que el latido de Hope se desvaneció. La casa yacía en un silencio imposible, un silencio tan pesado que parecía aplastarlo todo, la esperanza, las palabras, cualquier pequeña luz. Serenity, entre sábanas arrugadas y la bata raída del hospital, sentía que no quedaba nada de sí, salvo un vacío que ardía. Alrededor, el mundo continuaba girando, enfermeras murmurando, familiares en la sala de espera, pero dentro de ella. El tiempo se fragmentó y congeló en ese no hay latido. Las primeras horas tras la pérdida fueron un torbellino acallado de dolor físico y emocional. La madre de Serenity, Virginia, la acompañó en el hospital con un amor silencioso, cubriéndola con una manta y sencillamente permaneciendo a su lado. Pero ni siquiera la presencia materna lograba mitigar la sensación de fracaso y soledad absoluta. La habitación estaba llena de ausencias, la de Hope, la de palabras reconfortantes que no llegaban de Bartholomew, la de una fe que parecía ya no pertenecerle. De vuelta en casa, Serenity descubrió que el duelo en soledad puede ser tan cruel como cualquier otra herida. Bartholomew transitaba sus propios silencios, absorto en el móvil o en largas caminatas. Cuando finalmente hablaban, sus palabras eran huecas. Consejos aprendidos de otros. La voluntad de Dios es inexplicable, hay que dejarlo ir. Pero Serenity no podía dejarlo ir. Las noches se llenaron de episodios de llanto incontenible, de sueños donde veía a Hope correr entre campos de trigo dorado, siempre fuera de su alcance. Conservaba una pequeña manta tejida, el único objeto que su hija nunca usaría. Abrazándola a modo de ancla, la familia de Bartholomew ocupó rápidamente el espacio de luto con visitas programadas. Tempence encabezaba el ritual, acompañada por varias mujeres del círculo de oración. Cantaban himnos suaves, recitaban versículos, siempre con la mirada fija en Serenity, esperando ver señales de sumisión o al menos aceptación. Sol, la cuñada, intentaba infructuosamente romper la frialdad con gestos pequeños. Una taza de chocolate caliente, mensajes nocturnos de ánimo, historias tontas para distraerla. Sin embargo, Serenity apenas conseguía responder. La tristeza era una corriente fuerte, arrastrando la mar adentro, lejos de cualquier ayuda con los días. El aislamiento dejó de ser solo físico. Los vecinos bajaban la voz al verla. En el trabajo, las compañeras susurraban detrás de los estantes de la biblioteca. Alba, la colega de siempre, intentaba tender puentes. No tienes que venir, si no te sientes capaz, podemos cubrirte, pero cada mensaje aumentaba el peso de su exclusión. La comunidad, que hasta entonces había sido soporte y refugio, se convertía en un muro de curiosidad disfrazada de piedad.
El dolor se transformó en amargura cuando Senati descubrió que Tempeans había compartido su pérdida como ejemplo de advertencia en él. Círculo de oración. Debemos orar más fuerte porque a veces la duda y la tristeza nos abren a las pruebas de Dios, susurraba Tempeans delante de las otras. Como si el duelo fuese una enfermedad contagiosa, la traición suprema llegó una noche cuando, en la iglesia escuchó que algunas mujeres la culpaban abiertamente. Si hubiera tenido más fe, quizás aún tendría a su hija. Estas palabras emergían entre velas encendidas y cánticos, desgarrando lo poco que quedaba de la autoconfianza de Senati. Y aún así, la herida original, la pérdida de Hope, pasó a un segundo plano. Superada por el dolor de ser juzgada y abandonada justo cuando más necesitaba ser vista. Solo la presencia tenaz de Virginia y los mensajes nocturnos de Sol impidieron que Senati se hundiera del todo. El círculo de apoyo se redujo a unos pocos. Pero esos pocos bastaron para recordarle que aún existía espacio para respirar. En medio de la tormenta, Senati comenzó a escribir cartas a Hope, cartas que nunca serían enviadas, pero que le permitían quitarse el peso de la culpa palabra a palabra. Cada carta era una confesión, una pregunta sin respuesta y un tímido rayo de luz anunciando que, incluso en el aislamiento, sobrevivía una chispa de amor y deseo de sanar. En la siguiente parte. Cuando los muros del aislamiento parecían inquebrantables. Surge la chispa del enfrentamiento, Senati tendrá que decidir si permite que el juicio y el control dominen su historia o si levanta la voz. Buscando justicia y su propia redención. ¿Puede el dolor convertirse en coraje? La batalla definitiva está por empezar, parte 4. El conflicto familiar y la explosión de la narrativa tóxica. La casa de Senati, que una vez fue refugio y promesa, se transformó en un escenario de tensiones sofocantes y palabras envenenadas. El duelo era ya difícil, pero pronto se tornó campo de batalla, donde cada miembro de la familia polarizaba sus lealtades y sacaba a relucir sus heridas más hondas. El primer estallido todo comenzó una tarde templada en que Tempeans llegó, acompañada de varias mujeres del círculo de oración. Entraron en la sala, abrieron sus Biblias y, entre murmuraciones, comenzaron a purificar el ambiente, recitando en voz alta la idea de que la fe, y solo la fe, podía levantar a una mujer caída. La atmósfera era tan pesada que el aire parecía cortarse con cuchillo. Senati, obligada a escuchar frases como el sufrimiento es el precio de la duda o solo quien se somete a Dios merece redención, sintió como la tristeza daba paso a una rabia ardiente. Bartholomew, mientras tanto, era una estatua en la escalera. Ante las miradas inquisitivas de su madre y su propia incapacidad de pronunciar siquiera una palabra de apoyo, empezó a evitar a Senati como si el dolor fuera invisible. La traición dolía más que cualquier diagnóstico médico porque ahora era imposible obviar. El verdadero enemigo no era la pérdida, sino la narrativa que la familia tejía en torno a ella. Ruido fuera de casa. Todo se agravó cuando una amiga le susurró en la biblioteca: he escuchado que dicen que has perdido la fe, que tu dolor es un castigo, que deberías pedir perdón. La toxicidad se propagó como manchas de tinta en agua. Comentarios anónimos, mensajes de WhatsApp de miembros de la comunidad, miradas de lástima mezcladas con juicio. Incluso Alba, tan protectora hasta entonces, pasó a aconsejarle escuchar a los mayores. Por tu propio bien, Virginia, la madre de Senati, intentó defender a su hija, escribió cartas a la iglesia, habló con vecinos, pero la corriente era demasiado fuerte. Sol, la cuñada, se rebeló en silencio, dejó de asistir a las reuniones familiares, empezando a frecuentar amistades nuevas para no caer en la misma trampa en que se ahogaba su hermano. La conversación definitiva, el clímax, llegó cuando, después de una larga jornada envuelta en rumores, Senati encontró a Bartholomew y Tempeans en la cocina, comentando abiertamente: la verdadera prueba de una madre es saber aceptar el designio de Dios sin romperse. Quizás y Senati pidiera perdón, podríamos empezar a sanar como familia, dijo Tempeans sin mirarla. Por fin, algo estalló en el interior de Senati.
Por primera vez, alzó la voz, el temblor en su pecho mezclado con valentía, pedir perdón por ser humana, por amar tanto que me duele la pérdida, por no someter mi dolor al juicio ajeno. El silencio fue total. Bartholomew, incapaz de sostener su mirada, solo atinó a farfullar: mamá tiene buenas intenciones, pero Senati ya no buscaba comprensión. Un nuevo escalón se había abierto, el de la dignidad. Expansión de la fractura, la noticia de la confrontación. Recorrió rápidamente la familia. La abuela Rita, indignada, pidió más oración y menos rebeldía. Sol, en cambio, finalmente decidió visitar a Senati, admitiendo que ella también sentía asfixia bajo las reglas de Tempeance. Algunos primos, que hasta entonces callaban, se atrevieron a compartir historias similares de manipulación y culpa. La construcción de la narrativa tóxica comenzó a resquebrajarse, aunque la fractura solo profundizó la soledad de Senati. Pero ahora, esa soledad tenía un tinte distinto. Era la soledad de quien elige, de quien ya no acepta cargar con un peso ajeno. El ambiente en casa se volvió irrespirable. El conflicto familiar, ya sin máscaras, forzó a cada uno a tomar partido, visibilizando fracturas antiguas. Así, Senati entendió que el dolor compartido puede unir, pero el juicio solo separa. En el siguiente capítulo, llega el momento decisivo. ¿Permitirá Senati que la culpa heredada la siga definiendo? ¿O será capaz de reclamar justicia y autonomía? La búsqueda de ayuda profesional y el despertar hacia una nueva fe propia marcarán el inicio de su renacimiento. No te apartes, la historia está a punto de cruzar el umbral hacia la verdadera dignidad. Parte 5. El punto de quiebre, la búsqueda de justicia y el despertar interior. Los días se sucedían grises y pesados cuando Senati, al borde de la renuncia total, sintió que algo en su interior se resquebrajaba para siempre. No fue un grito, ni una explosión, fue una claridad hiriente, un dolor tan hondo que daba la vuelta y se convertía en fuerza. Aquella tarde, tras una escena en la que Tempeance y Bartholomew debatían a sus espaldas sobre su falta de fe, Senati se miró en el espejo del baño y no reconoció a la mujer rota por la culpa que le devolvía la mirada. Sintió entonces, mezclados, el miedo y el fuego de quien se sabe a punto de cambiar de vida. Decisión y primera fuga. Rompiendo el bucle de silencio, Senati llamó a Virginia, su madre. Y por primera vez pronunció en voz alta: no puedo más, mamá, necesito irme. La respuesta fue un abrazo a la distancia y un ven cuando quieras, sencillo pero salvador. Senati empacó pocas cosas. Dejó una nota breve para Bartholomew, más triste por lo que no decía, y, con el corazón en los talones, cruzó el umbral de la casa que ya no era hogar. A su lado estaban ahora su madre, Sol, que se había alejado del círculo tóxico buscando su propio perdón, y un puñado de amigas leales. La batalla legal y la marea del cambio. El proceso de separación fue doloroso. Un segundo duelo. Bartholomew, incapaz de aceptar el cambio, intentó convencerla de regresar, justificando su silencio, minimizando la gravedad de lo vivido. Tempeance, lejos de suavizarse, lanzó una campaña de llamados y mensajes, intentando controlar la narrativa en la comunidad y hacer ver a Senati como inestable. Pero algo había cambiado. La rabia de Senati dejó de volverse hacia adentro. Ahora era combustible, no castigo. Guiada por Prudencia, una abogada empática sugerida por Sol, Senati inició trámites, sorteando obstáculos y declaraciones cruzadas. Por primera vez, verbalizó su historia en voz alta ante terceros, sintiendo que, al nombrar la injusticia, ganaba control sobre su vida. El apoyo del grupo de madres en duelo de Virginia y de Sol fue vital. En sus reuniones, Senati escuchó el eco de sus propios miedos en los relatos de otras mujeres y comprendió que no llevaba sola el peso del dolor ni la culpa. La terapia y el despertar. Asistir a las sesiones de la psicóloga Isabel, recomendada por una de las enfermeras del hospital, significó abrir viejas heridas, pero también reaprender a mirar sus cicatrices con compasión.
Isabel no le ofrecía fórmulas milagrosas, sino silencio seguro, preguntas difíciles y ejercicios concretos de memoria y afirmación. En una de las dinámicas de grupo, Senati escribió y leyó en voz alta una carta a Hope, despidiéndose con lágrimas pero también con gratitud, por primera vez al compartir ese dolor. Sintió alivio genuino y no la vergüenza enseñada por quienes intentaron domesticar su duelo. La redención y la justicia simbólica, la verdad empezó a salir a flote, cuando varias voces de la comunidad movidas por el valor de Senati y Sol comenzaron a denunciar abiertamente la manipulación de Tempeans. Un pastor joven, Emilio, pidió disculpas a Senati en nombre de la iglesia, reconociendo el daño causado por los juicios y anunciando cambios en la orientación de acompañamiento espiritual para mujeres en duelo. La abuela Rita, inicialmente reticente, fue testigo de la ruptura intensa en la familia y, tras ver el sufrimiento de sus nietos, se acercó a Senati pidiendo perdón por los comentarios hirientes. Ese gesto, aunque pequeño, tuvo un efecto reparador. Le recordó que, incluso quienes parecen jueces implacables pueden cambiar en contacto con el dolor y la verdad. El nuevo horizonte ya no se trataba solo de sobrevivir. Senati comenzó a reconstruir su identidad. Retomó el trabajo en la biblioteca, ahora como promotora de clubes de lectura centrados en el duelo y la resiliencia, junto a Sol y otras mujeres. Organizó un acto simbólico en memoria de Hope y de todos los bebés perdidos, donde decenas de velas encendidas iluminaron no solo la noche, sino también su renacer. En una última escena, Senati, más serena y fuerte, camina por un parque al atardecer con Sol y su madre, encontrando belleza incluso en la nostalgia. Sabe que el dolor no desaparece, pero aprende a convivir con él, a nombrarlo y a rodearse de quienes lo comprenden. Pero la historia aún no termina, porque tras una caída, siempre surge la oportunidad de reinventarse. En la próxima parte, te invito a descubrir cómo Senati abre una nueva etapa, buscando no solo sanarse, sino también transformar y sanar a quienes la rodean. ¿Puede el amor renacer después de la pérdida? ¿Es posible perdonar lo imperdonable? Prepárate para la redención, la esperanza y el inicio de un nuevo camino, parte 6. Redención, sanación y nuevos comienzos. El primer rayo de sol de la redención llegó silencioso. Como todo lo verdadero, Senati, tras meses de soledad y trabajo interno, aprendió a ver el dolor no solo como un eco de la pérdida, sino como el precio y el privilegio de haber amado profundamente. Cada cicatriz física y emocional narraba una historia, pero, al fin, Senati era quien sostenía la pluma. Sanación y expansión interior. La terapia se transformó en un espacio sagrado de reconstrucción. En una sesión grupal, mientras compartía una carta a Hope frente a otras madres que también habían perdido hijos, Senati sintió que las palabras prendían luz en los rincones más oscuros. A veces, la única manera de sobrevivir al dolor es nombrarlo, abrazarlo y compartirlo. Su entorno también empezó a cambiar. Alba, la colega de la biblioteca, se involucró en el club de lectura sobre resiliencia, y juntas invitaron a autoras que habían escrito sobre pérdidas y renacimientos. La comunidad empezó a mirarlas no con lástima, sino con respeto, y muchas personas acudieron a Senati en busca de ayuda o consejo. Con Sol, su cuñada, tejió una hermandad inquebrantable. Las dos rieron, lloraron y construyeron nuevos rituales, como plantar un árbol por cada pérdida y celebrar la vida que nace de la tierra herida. Consecuencias en la familia y círculos sociales. No todos aceptaron este despertar. Tempeans, apartada de la posición en la iglesia y de muchos de sus antiguos aliados, intentó manipular una vez más la narrativa. Intentó contactar con Senati, primero con reproches, luego con súplicas veladas de perdón, pero Senati, por primera vez, puso límites claros. Solo puedo perdonar lo que se reconoce.
y aunque reconozca tu dolor, no volveré a cargar con tus culpas. Esa postura inspiró a otros. Phineas, el hermano de Bartholomew, confesó que también había sufrido bajo el yugo del juicio y decidió romper lazos para sanar. Charity, la hermana, compartió que el ciclo de culpa y silencio debía terminar con su generación. Nuevas relaciones, nuevas posibilidades. Un nuevo capítulo se abrió cuando, de manera inesperada, Serenity conoció a Felix, un trabajador social con su propio historial de heridas y superaciones. La relación floreció lentamente, basada en la honestidad y el apoyo mutuo. Ninguno estaba allí para salvar al otro, sino para acompañarse en sus respectivos viajes de sanación. Serenity, ahora más libre y segura, organizó con su grupo de apoyo una ceremonia luminosa bajo las estrellas, donde madres y padres encendieron velas por los hijos perdidos y compartieron deseos de futuro. El acto, lejos de ser solo un duelo colectivo, se convirtió en símbolo de esperanza y renacimiento. No olvidamos, pero elegimos avanzar, pronunció Serenity ante decenas de familias, abrazada por Sol, Virginia y varias antiguas compañeras de lucha, redefiniendo la fe y el legado. La reconciliación con su propia fe fue el último y más poderoso paso. Serenity, lejos ya de dogmas que exigen silencio y sumisión, recuperó el significado de la espiritualidad como fuerza personal y compasiva. En vez de rezar para olvidar, rezó para recordar con amor y para acompañar a otras mujeres en su proceso. En la biblioteca, entre estantes de libros y niños jugando, Serenity empezó a impartir talleres sobre duelo, resiliencia y dignidad. Su historia, lejos de quedarse como una sombra, se transformó en faro para quienes no encuentran palabras ni brazos en sus noches oscuras. La vida de Serenity nunca volvió a ser igual, pero tampoco ella era la misma. Entendió que el dolor no define el final, sino la oportunidad de escribir un nuevo capítulo, esta vez con voz propia y rodeada de quienes aman sin juzgar. Y así, de la mano de su nueva familia elegida y de una comunidad que aprendió a sanar en conjunto, Serenity cruzó el umbral de la esperanza hacia cada nuevo día. Porque, a veces, solo al perderlo todo, somos capaces de renacer y reconstruir lo único que nunca podrán arrebatarnos: la dignidad y el amor verdadero. ¿Y tú? ¿Te has atrevido alguna vez a soltar el dolor para abrazar un nuevo comienzo? Comparte tu historia en los comentarios. La tuya también puede iluminar el camino de otros. No es el final, sino la promesa de que, mientras haya esperanza y solidaridad, siempre podemos decidir volver a empezar. Mirando atrás, la mujer que soy abraza con compasión a la que fui. Cada lágrima, cada noche de insomnio, cada palabra no dicha y cada grito ahogado me enseñaron que el dolor no es una debilidad, sino la prueba más íntima del amor y la esperanza compartida. He aprendido que la dignidad no reside en el silencio, ni en la sumisión, sino en la sinceridad de mostrarse tal como uno es, incluso cuando el entorno exige máscaras y juicios. A veces la vida duele y hasta la fe tambalea, pero también he descubierto que la sanación llega cuando elegimos nuestra propia voz, cuando aceptamos el dolor y nos atrevemos a confiar una vez más en nosotros mismos y en quienes de verdad se quedan a nuestro lado. Hope siempre formará parte de mi historia. Su recuerdo no es un vacío, sino una semilla de fortaleza que me impulsa cada día a ser más humana, más auténtica y más libre. Quiero daros las gracias, de corazón, por acompañarme hasta este punto del relato, por escuchar, por sentir, por no apartar la mirada del dolor y de la esperanza. Cada comentario, cada historia compartida, es un abrazo silencioso que convierte este canal en un refugio seguro para muchas personas. Si esta historia te ha tocado, si te has visto reflejado en alguna herida o si conoces a alguien que necesita escuchar que no estás solo, te invito a dejar tu like, compartir este video, suscribirte para seguir creciendo juntos y, sobre todo, comentar tus impresiones y sugerencias. Tu voz ayuda a que este espacio se llene de empatía y nuevas posibilidades. Gracias por formar parte de esta comunidad y por permitir que las historias como la mía encuentren luz, sentido y compañía.
Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerda, cada experiencia compartida puede ser el puente que salve a otro corazón.